Bueno, pues empalmando un poquito con la solidaridad mecánica que que acabamos de resolver esa duda, dentro de estos puntos, que es lo que ocurría, es decir, hablando de la solidaridad mecánica, era pues el conjunto de cositas que hacían que la sociedad, que las personas pues se fuesen, pues estuviesen más, que hiciesen más piña, ¿no? Y entonces pues ocurrían estos puntos que pues teníamos que la transición de agrícola a industrial pues hacía que se posicionasen pues los trabajos pues que fuesen más diferenciados, por lo tanto pues habría pues una separación, más diversidad y por lo tanto pues se generarían clases sociales porque habría gente que seguiría viviendo en los pueblos, otra gente que se iría a las urbes, a las ciudades bueno, entonces pues esto lo que hacía, esta diferenciación, esta industrialización lo que hacía era debilitar la solidaridad mecánica. Entonces, pues aquí el señor Emily Durkheim, y esto era importante, es importante para entender la solidaridad orgánica, es en este entorno el señor Durkheim creyó que podía emerger una nueva forma, la solidaridad basada en la interdependencia, ¿vale? Tenemos que hablar luego en otro momento, otro día, lo más seguro, es en la interdependencia. La solidaridad orgánica concluye que todas las formas de la organización social necesitan integración y solidaridad social. Una conciencia colectiva de creencias compartidas entre los miembros de la organización y serviría para el control social. Su análisis tiene una aplicación directa a uno de los problemas organizativos más persistentes, la dificultad para equilibrar la diferenciación e integración. En todas las organizaciones existe una búsqueda constante de equilibrio entre la división del trabajo y la diferenciación. Pues no era para nada el concepto que yo tenía en mente o que yo me pensaba, porque cuando estamos hablando de una estructura orgánica es un poco mucho más al tum que obviamente, y yo me pensaba, o daba por hecho que esta solidaridad orgánica pues era un poquito dejar la estructura orgánica para volverse un poquito más mecánica. De la misma manera que la solidaridad mecánica era pues pues por decirlo de alguna manera renunciar un poquito a la estructura mecánica para irse acercando un poquito más a la estructura orgánica, pues yo me pensaba que iba a ser pues esto, pero por lo visto nada de nada, es decir, cuando nosotros nos encontramos en una situación con una estructura mecánica, es decir, estamos en una estructura mecánica, esto no es que, es decir, todos van, o sea, parece ser que todos van o todos quieren ir hacia un sentimiento o hacia una estructura orgánica, tanto la solidaridad mecánica como la orgánica. La solidaridad orgánica básicamente estamos en una situación mecánica o estamos en una situación donde hay diferencias y entonces tenemos la necesidad de integrar y de hacer, pues, hacer grupo. Que tanto que ni la diferenciación ni la división de trabajo sean un lastre o sean un problema para hacer que la gente bueno, que esté unida, ¿no? Que todos seamos, entre comillas, vamos a decir que iguales. Claro, por eso, y aquí dice que concluye que todas las formas de organización social necesitan integración y solidaridad social, una conciencia colectiva de creencias compartidas entre los miembros de la organización y serviría para el control social. Es decir, lo que queremos básicamente es que nadie gobierne, bueno, sí, el Estado, básicamente, el Estado porque dice control social, ¿no? Eso es lo que yo intuyo, o eso es lo que parece que quiere decir. Si miro un poquito más, aquí, ¿vale? Dice así, dice, la división de trabajo de acuerdo con los diferentes grupos desarrollan distintos roles productivos, hace que los miembros de la sociedad dependan unos de otros para satisfacer sus necesidades, lo que resulta el nacimiento de la solidaridad orgánica. Me parece que es mucho mejor esta definición que la definición de la profesora. Me da a mí la sensación, ¿eh? O sea, me queda mucho más claro o al menos lo que parece o lo que yo entiendo, quiero entender por esto, me parece que está claro, claro, basada en la interdependencia. Cuando hablamos de que que tiene que ser interdependiente, significa que es que cada uno dependemos los unos de los otros, es decir,
yo te necesito y tú me necesitas, por lo tanto, somos, vamos a decir que somos iguales. Yo a lo mejor tengo poder sobre ti, pero si yo no te tengo a ti, pues a mí me puteas, ¿vale? Entonces, pues, claro, esta solidaridad orgánica, ¿no? Vale, vale. Bueno, pues esto es esto, la solidaridad orgánica es básicamente la búsqueda de crear estos mecanismos, estas cositas que hace que estemos integrados y que seamos interdependientes, es decir, que no seamos independientes, que dependamos los unos de los otros. Vale, bueno, pues un poco rara, ¿eh? Un poco rara, pero tampoco deja mucho, tampoco abre mucho más el melón de esto, sinceramente.